nuestra clase de hoy. El tema que hoy vamos a ver es el último tema que va a entrar en el examen final. Ya ustedes tienen conocimiento que el examen es el 9 de noviembre a las 18 horas. Nos corresponde a las 18 horas y debemos procurar estar a las 18 horas porque otras secciones están asignadas a las 19 horas. Entonces, tenemos de 18 a 19 horas para hacer el examen. Noemí Prado ha levantado la mano. Buenas noches, licenciada. Acá con una consulta. Fíjese que yo solicité equivalencias de registro de estadística, pero aún no me han dado respuesta. Entonces, mi duda ahorita, como ya el miércoles nos toca el examen, es, en este caso, supóngase que me someta al examen final de su curso. Vengo y no me aprueban las equivalencias. En este caso, me votaría en su curso. ¿Equivalencias de qué solicitó? De cursos. Es que yo ya estoy egresada de la Facultad de Económicas. Entonces Sí. hay varios cursos que, pónganse, métodos y técnicas de investigación, uno lo llevamos nosotros en económicas. Entonces, entonces ese es el requisito ahorita de su clase y no me han hecho esa equivalencia. Bueno, no sé. La verdad es que en ese aspecto no puedo yo orientarla. Yo sé que si si un estudiante no ha ganado teoría de la investigación, lo que puede hacer es llevar el curso de teoría de la investigación en escuela de vacaciones y no someterse al examen final de métodos, sino que congelar su zona para llevarla, para sacarla en la recuperación del siguiente semestre. Tal vez sería conveniente que no se metiera, ¿verdad? Al final y congelara la zona, porque si no tiene ganada teoría, no le van a valer métodos. Ok. Y mire, licenciada, perdón, ¿para congelar tengo que mandar una nota o simplemente no me someto al examen final? Pues yo creo que lo único que hacen es no someterse al examen, pero si usted quiere una información más certera de la que yo le estoy dando, mejor escriba coordinación de área básica. Ok. Muchas gracias, licenciada, muy fina. De nada. Bueno, entonces, Eric Santos, dígame, Eric. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Una duda acerca de los temas que hemos estado platicando en las clases anteriores. Pero no sé si me nos puede responder ahorita o hasta el final de la clase. Vamos a desarrollar la clase y al final les voy a dar los temas que van a entrar en el examen. Muy bien, licenciada. Solamente, gracias. Bueno, entonces, recordando el último día de clases, desarrollamos el tema de la mediana. La mediana es el dato que divide el 50% de la población. Hoy vamos a hablar del tema de la moda. Recuerden que deben de hacer una diferencia entre el procedimiento para muestras que tienen menos de 30 datos y para muestras que tienen más de 30 datos, para no equivocarse al realizar el ejercicio. La última clase, pues hablamos que la mediana es aquel dato que nos dice dónde está el 50% de nuestra población. Hicimos varios ejercicios, pero también yo les, dejé un ejercicio que correspondía a la edad de un grupo de mujeres que se encuentran en un reclusorio. Si alguno de ustedes hizo el ejercicio, puede anotar en el chat cuál fue el resultado que le dio la mediana, o sea, el dato que divide el 50% de la población de las reclusas, de las mujeres que se encuentran en un reclusorio. Sara Gordillo dice 31.
31, Cristian Solares. 31 también. Marvin, 31, Michael, 31. Es mediana, no media. Michael Velázquez. Mediana, no media. Perdón, licenciada, el autocorrector me lo corrigió, perdone. 5 puntos, dice Cristian Solares. Bueno. Entonces, vamos a ver el procedimiento, a ver si realmente ese es el resultado. Aquí tenemos el grupo de, esta es la media aritmética, ¿verdad? La media aritmética era de 34 años, la edad promedio. Ahora la mediana es el dato que divide el 50% de la población. Para ello aplicamos esta fórmula. Y aquí tenemos para las mujeres, dividíamos 50, o sea, número de datos dividido 2, nos dio 25. Eso indica que la mediana ocupa el puesto número 25. Hasta este punto estaban los datos hasta el que ocupa el lugar número 22. Pero en este intervalo encontramos hasta el 31. Entonces quiere decir que el 25 se encuentra en este intervalo, entre 30 y 35. Localizado donde creemos que está la mediana, pues desarrollamos la fórmula. Para ello necesitamos el límite real inferior, que ya sabemos que el límite real inferior se obtiene restándole 0.5 a todos los límites inferiores del intervalo. Por ejemplo, el límite real inferior de 30, restándole 5 a 30 es 29.5. Para ello vamos a necesitar también la frecuencia donde está el intervalo, que creemos que tiene la moda, y esta que es la frecuencia acumulada, que consiste en ir sumando las frecuencias. Y la frecuencia anterior, el inmediato inferior, porque 24 y 29 es inferior a 30 y 35, la frecuencia acumulada de ese intervalo es 22. Todo esto nos sirve para la fórmula, ¿verdad? Aplicamos la fórmula y tenemos que el límite real inferior entonces es 29.5, ya lo vimos aquí. N dividido 2, 50 dividido 2, menos la frecuencia acumulada, 22, que es la frecuencia acumulada del intervalo inmediato inferior, y la frecuencia donde creemos que está la mediana, multiplicado por la amplitud del intervalo. Cuando no conocemos la amplitud del intervalo, pues lo podemos averiguar fácilmente sumando, ¿verdad? 18, 19, 20, 21, 22, 23. La amplitud es 6. Y luego este es un procedimiento donde 50 dividido 2, 25. 25 menos 22 es igual a 3 dividido 9. Para su examen, no olviden tener a la mano su calculadora científica y un cuaderno para hacer sus procedimientos. 25 menos 22 nos da 3. 3 dividido 9 es igual a 0.33. Trabajamos con 2 decimales. Multiplicado por 6, 0.33 multiplicado por 6 nos da 1.98. Ay, perdón. 1.98. Este 1.98 se lo sumamos al límite real inferior, que era 29.5, y nos da 31.48. Como no sobrepasa al punto 5, se quedan 31 años. Quiere decir que el 50% de las mujeres se encuentra por debajo de los 31 años. Y ese es nuestro resultado. Yo espero que todos hayan llegado a este resultado. La conclusión sería
que el punto que divide a la población el 50% son 31 años y que el 50% de las mujeres se encuentran por debajo de los 31 años. Bueno, espero que hayan realizado su ejercicio todos. Muy bien. Vamos entonces a pasar al siguiente tema. Si ya no hay preguntas, siempre les he dicho que las preguntas se hacen en clase, no el día del examen, ¿verdad? Estas presentaciones, pues la de la mediana ya se las compartí. Les voy a compartir la de la moda que vamos a ver hoy. Y también hay una que no les he compartido que es sobre teoría, de qué es de la estadística. Entonces me faltan 2 presentaciones por compartir con ustedes. Les encargo que el día del examen estén a las 18 horas o mejor si es antes, porque así están tranquilos, que hagan el examen en una computadora de preferencia, porque van a necesitar tener su calculadora, su cuaderno de notas o unas hojas de papel bond para hacer algún procedimiento. Eddie López. Buenas noches, licenciada. Una pregunta, perdone con el tema del examen. Realmente lo que usted necesita de las hojas solo es para que no haga el procedimiento, pero no hay, no, o sea, no hay que presentar el procedimiento, más la respuesta va a ser, digamos, múltiple. Yo les voy a indicar en el examen si tienen que adjuntar algo. Siempre lean las instrucciones. Pregunto por eso, perdón, es que a mí se me facilita un poco más trabajarlo en Excel, algunas cosas, entonces igual sí, se lo puedo presentar, no hay ningún problema. Pero siempre tengan su cuaderno y su calculadora para hacer los procedimientos. De acuerdo, muchas gracias. Bueno. Entonces vamos a pasar al tema de la moda. Ay, perdón. A compartir la presentación. Bueno, empezamos que por la moda, ¿verdad? Que la moda es, recuérdense que es para datos agrupados. Cuando lo hacíamos con datos menos de 30 datos, la moda la encontrábamos porque hacíamos una tabla de frecuencias con los datos y sus frecuencias, y aquel dato que tiene la frecuencia más alta es el que es la moda, ¿verdad? Pero en este caso, como agrupamos los datos en intervalos, vamos a necesitar una fórmula también para encontrarla. Entonces, la moda es el dato más frecuente que tenemos. Puede ser la edad más frecuente, el número de casos más frecuentes, el número de empleados más frecuentes, etc. Para ello vamos a utilizar esta fórmula. Dice, para calcular la moda con datos agrupados, utilizaremos la siguiente fórmula. Moda va a ser igual al límite real inferior, que corresponde al intervalo donde creemos que está la moda. O sea que igual que la mediana, vamos a ubicar donde consideramos que pueda estar la moda. Vamos a necesitar un dato 1, y ese dato 1, ¿cómo lo vamos a encontrar? Restando la frecuencia del intervalo donde está la moda y el intervalo anterior. Y un dato 2 que también se encuentra restando la frecuencia donde está la moda y la frecuencia del intervalo siguiente. En este caso corresponde a la amplitud. Los autores a veces utilizan diferentes formas de representar las fórmulas, y nosotros los temas usamos una I por amplitud del intervalo. En esta fórmula se usa como A. Bueno, veamos. Perdón, estoy haciendo aquí algo. Tenemos que observar nuestra tablita de frecuencias. En este caso,
tenemos, ¿qué vamos a usar para trabajar la moda? El límite real inferior, que ya todos lo conocemos y sabemos que es restarle 0.5 a los límites inferiores de los intervalos. Las frecuencias de los intervalos, que en este caso recordarán en la estatura de los alumnos de la jornada matutina, donde teníamos desde 1,43 m, creo que hasta 1,85 m, 88 por ahí. Y estas son las frecuencias. A simple vista, pues con las frecuencias nos podemos dar cuenta que el intervalo que tiene la mayor frecuencia es este, perdón. El que tiene la mayor frecuencia es el que está entre 171 y 177. Lo voy a subrayar aquí. Tiene una frecuencia de 15. Entonces, ese dato es el que vamos a usar para trabajar nuestra fórmula, porque tentativamente consideramos que entre 171 y 167 se encuentra la moda que buscamos, ¿verdad? Pero como aquí hay varios datos entre 171 y 177, vamos a aplicar la fórmula que habíamos visto. Vamos a necesitar el límite real inferior. En este caso, estos son los límites reales inferiores. El límite real inferior de este intervalo es 170.5. Ese es el que vamos a usar para nuestra fórmula. Vamos a necesitar el dato 1 y el dato 2, la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo, si no la conocemos, pues la podemos calcular, ¿verdad? 143, 144, 45, 146, 147, 148, 149. Tiene una amplitud de 7. ¿Cómo calculamos el dato 1? Es la frecuencia donde está la moda menos el intervalo anterior. 15 menos 14, 1. Y el dato 2, la frecuencia donde está la moda, que es 15 menos 2, sería 13, sería el dato 2. Entonces, veamos aquí en el procedimiento. El intervalo donde creemos que está, donde se encuentra la mayor frecuencia, es 171 y 177, porque tiene una frecuencia 15. El límite real inferior de ese intervalo es 171 menos 0.5, es 170.5. El dato 1 o la diferencia 1 es igual a la frecuencia donde está el intervalo, que es 15, menos la anterior, que era 14, aquí lo vimos, eso es 1. Y la diferencia 2, que sería la frecuencia donde está el intervalo menos la siguiente, que es 2, sería 13. Y la amplitud, que ya sabemos que es 7. Entonces, 15 menos 2, 13, ¿verdad? 15 menos 14, 1. Y la amplitud, que ya sabíamos que era 7. Bueno, entonces, todos estos datos los vamos a sustituir en nuestra fórmula para encontrar una moda más precisa, ¿verdad? Veamos. La fórmula dice límite real inferior 170.5 más el dato 1 que obtuvimos, un valor de 1, dividiendo dato 1 más dato 2 que era 13, multiplicado por la amplitud que es 7. Ahora, trabajamos primero esto que está entre los paréntesis. 1 dividido 1 más 13, que sería 1 dividido 14. Con nuestra calculadorita, 1 dividido 14 nos da un resultado de 0.07. Recuerden que estamos trabajando con 2 decimales. Y ahora 0.07 multiplicado por 7, esto nos va a dar 0.49. Entonces aquí pues, despejamos este elemento
y solo se lo sumamos al límite real inferior, que es 170.5. Y esto nos va a dar 170.99. Por nuestros acuerdos, si sobrepasa el punto 5, aproximamos, ¿verdad? Entonces, 170 lo aproximamos a 171. Y entonces, en conclusión, la estatura más frecuente de los alumnos de la jornada matutina es de 1,71 m, que es una estatura, pues, alta para nuestro medio. 1,71 es la estatura más frecuente de estos jóvenes. Vemos entonces que lo que hicimos fue aplicar la fórmula, porque recuérdense que teníamos 54 datos. Y cuando tengamos más de 30 datos, pues entonces sí tenemos que trabajar intervalos. Aquí, como ustedes ven, tenemos, vamos a ver, tenemos los datos de los hombres que se encuentran en un reclusorio. Vamos a ver cuál es la edad más frecuente o la edad que más se encuentra de los hombres que están en ese reclusorio. Por ejemplo, aquí tenemos el intervalo, el límite real inferior y las frecuencias. ¿Hay alguna pregunta? Licenciada, disculpe, buenas noches, ¿cómo está? Fíjese que no capté de dónde sacó el 13 del dato 2, creo, no creo que no puse atención. Por favor, disculpe. Mire, pues, aquí teníamos la tabla, ¿verdad? La tabla dice que ubicamos dónde estaba la moda, ¿verdad? Porque es la que tiene la frecuencia más alta. Entonces, la diferencia o el dato 1 va a ser igual a la frecuencia donde creemos que está la moda menos la frecuencia anterior. 15 menos 14, 1. Ese sería el dato 1 o diferencia 1. Y el siguiente sería 15 menos 2, o sea, la frecuencia donde creemos que está la moda menos la frecuencia del dato siguiente, que sería 2. Entonces, 15, aquí voy a señalarlo con el cursor, 15 menos 2 da 13. Es este procedimiento que anoté aquí también. La diferencia, el primero es 15 menos 14, que nos dio 1. Esa es la diferencia 1, el dato 1. Y la diferencia 2 o dato 2 es 15 menos 2 igual a 13. Todo eso fue lo que sustituimos en nuestra fórmula. Límite real inferior, dato 1, dividido dato 1 más dato 2, multiplicado por 7. 1 dividido 14, 0.7 por 7, 0.49. Entonces ya despejamos todo esto. Sumándolo al 70.5 da 170.99. Y como se puede aproximar, lo aproximamos a 171. Bueno. Y entonces, en conclusión, la estatura más frecuente de los alumnos de la jornada matutina es 1,71 m. Bueno, aquí les mencionaba que tenemos la edad de los reclusos, los que están internos en un reclusorio. Y para encontrar la moda, pues lo primero que hacemos es encontrar qué intervalo tiene la frecuencia más alta. A simple vista lo podemos ver. A ver, ¿cuál es el intervalo que tiene la frecuencia más alta? ¿Quién me puede responder? 34 y 41. Correcto. 34 y 41 tiene la frecuencia más alta. Tiene una frecuencia de 15, ¿verdad? Entonces, es de suponer que en ese intervalo es donde vamos a encontrar la moda. Bueno, recordemos la fórmula. Vamos a necesitar el límite real inferior, que es 33.5. Vamos a necesitar el dato 1 y el dato 2, o la diferencia 1 o diferencia 2, que sería 15 menos 11 igual a 4, ¿verdad? 15 menos 9, 6, ¿verdad?
Entonces ya tenemos esos datos que vamos a sustituir en nuestra fórmula. Tenemos el límite real inferior, el dato 1, el dato 1, el dato 2, la amplitud. En este caso, a ver si nos recordamos la amplitud. Si no la sabemos, pues la encontramos. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tenemos una amplitud de 8. Entonces, todo esto lo vamos a sustituir en nuestra fórmula, ¿verdad? Veamos, entonces la moda va a ser igual al límite real inferior, que ya sabemos que es 33.5. El dato 1, o la diferencia 1 es 14 menos 11, igual a 4. Aquí lo tenemos. La diferencia 2 sería 15 menos 9, que es 6. Sustituimos 6. Y la amplitud que habíamos visto que era 8. Entonces, no es más que realizar el procedimiento. 4 dividido 10, porque 4 más 6 son 10, ¿verdad? Entonces tenemos aquí 4 dividido 10. Esto da igual a 0.04. Luego lo multiplicamos por 8. Y eso nos da 3.2. Lo cual vamos a sumar al límite real inferior. Y decimos 33.5 más 3.2 nos da 36.7, ¿verdad? Y ello, pues, lo podemos aproximar porque sobrepasa la edad, perdón, el punto 5, y nos quedaríamos en una edad más frecuente para los reclusos, que serían 37 años. En conclusión, entonces, la edad más frecuente de los hombres del reclusorio es de 37 años. Mientras que recuerdan que la mediana de los hombres del reclusorio, no lo tengo por aquí, perdón. La edad más frecuente entonces de los hombres del reclusorio es de 37 años. Bueno, ¿alguna duda del procedimiento? Licenciada, disculpe, ¿de dónde sacó ese 8? Yo creo que le había dicho, pero se me olvidó, disculpe. Ahorita le digo. Ahorita comparto y le digo. El 8 es la amplitud. La amplitud del intervalo que nos pide la fórmula. Vamos a ver, ahorita voy. Este 8 es la amplitud, porque recuérdese que la fórmula dice, aquí está. La fórmula dice, la moda es igual al límite real inferior más la diferencia 1, diferencia 2 y todo esto multiplicado por A. Este autor representa la amplitud como A, pero para nosotros era I, ¿verdad? A es igual a la amplitud del intervalo. ¿Cómo encontramos la amplitud del intervalo? Pues es la cantidad de datos que hay en cada intervalo. Por ejemplo, entre 143 y 149 lo podemos hacer contando los datos que hay, incluyendo el límite inferior y el límite superior. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149. Son 7 los datos en este caso. Entonces la amplitud del intervalo es 7. Es el caso de la estatura. Y en el caso de las mujeres en el reclusorio, no, son hombres en el reclusorio, perdón, la amplitud es de 6, porque 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, perdón, es de 8. Entonces la amplitud 8 es los datos que contiene cada intervalo. Entonces, en conclusión, la edad más frecuente que vamos a encontrar entre estos hombres del reclusorio es de 37 años. ¿Alguna otra pregunta de esto? De la fórmula.
o de otro, o del tema. Recuerden que las preguntas se hacen en clase, no el día del examen. Aquí debemos resolver todas nuestras dudas. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio para ver si realmente se recuerdan ustedes del ejercicio que han hecho de las mujeres en el reclusorio, ¿verdad? Entonces, teníamos esos datos. Ustedes encontraron la mediana para esta clase. Fue el ejercicio que hicieron, que era de 31. Ahora encontremos la moda de las mujeres en el reclusorio. Estos son los datos. Recordarán la edad de las mujeres. A ver si la edad más frecuente de las mujeres y de los hombres es diferente. Porque los hombres tienen una moda de 37, ¿verdad? La edad más frecuente. Veamos entonces cuál es la edad. Ah, no, este es otro ejercicio. Perdón. Más frecuente de las mujeres del reclusorio. Ahorita lo vamos a ver. Perdón. Alguien está tocando a la puerta, ¿verdad? Quiere entrar. Un momentito. Ahorita vamos. Quitar el color. Ok, ahorita vamos a... Alguien estaba tocando a la puerta, pero creo que ya no. Ok, entonces recordarán que ustedes hicieron ese ejercicio para encontrar cuál es la mediana de las mujeres que se encuentran en el centro preventivo y llegaron a la conclusión que el 50% de las mujeres tienen menos de 31 años. Entonces, ¿qué necesitamos para encontrar la moda? Necesitamos los intervalos, necesitamos la frecuencia y el límite real inferior. Bueno, estas son las mujeres que se encuentran en un centro preventivo. Inicialmente, recordarán ustedes que el primer paso es identificar cuál es el intervalo que tiene la frecuencia más elevada. En este caso, ¿quién tiene la frecuencia más elevada? ¿Qué intervalo? 24 y 29. Correcto. 24 y 29 es el intervalo que tiene la frecuencia más elevada y la frecuencia es de 12, ¿verdad? Entonces ahí es donde tentativamente creemos que se encuentra la moda. Entonces, con esos datos vamos a trabajar. Ahora, pues, lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula. Aquí está. Vamos a necesitar el límite real inferior, la diferencia 1, que es el intervalo donde creemos que está la moda, menos el intervalo anterior. La diferencia 2, que es la diferencia entre la frecuencia del intervalo donde está la moda y el intervalo siguiente. Y la amplitud. En el centro preventivo, la amplitud es de 18, 19, 20, 21, 22, 23, es de 6. Ahora encuentren ustedes lo que falta para la fórmula, que es el dato 1 o la diferencia 1 y la diferencia 2. Y por favor, encuentren la moda. Y les voy a dar unos minutitos para que lo hagan. Por favor, trabajen y pueden anotar aquí en el chat su resultado. Voy a seguir compartiendo esto porque esto es lo que les va a servir. Bueno, trabajémoslo. Tienen unos minutitos para hacerlo.
Creo que la mediana es más fácil de trabajar que no, la moda es más fácil de trabajar que la mediana, ¿verdad? Un poquito más complicada la mediana. Trabajemos entonces. Terminando, puede colocar su resultado. Dice 26, aproximado 26. Sandra Paredes, 26. Vamos a ver, démosles un par de minutitos a los demás. $26, según yo, la edad más frecuente de las reclusas es de 26 años. ¿Se recuerdan que el 50% se encontraba por debajo de los 34 años, creo? Pero, sin embargo, dice que la mayoría tiene, la edad más frecuente es 26 años, son bastante jóvenes. La edad de los hombres es mayor, ¿verdad? La edad de los hombres era, bueno, este era el 50% se encuentra por debajo de los 31 años. Ese es el dato que tenemos aquí. Y la moda para los hombres, creo que era, si no me equivoco, 37 para los hombres. O sea que son mucho más jóvenes las mujeres que están en el centro preventivo que los hombres. La moda es aproximadamente 26, dice. Este tema de las mujeres es un tema interesante porque hay muchas mujeres que sus compañeros de vida, sus parejas, las involucran en los crímenes, a veces hasta en forma forzada, ¿verdad? Aunque no podemos dejar de decir que también dentro de ellas hay muchas que tienen la iniciativa, pero se ve mucho y hasta amenazadas, se les obliga a participar en extorsión o en otras situaciones peligrosas, ¿verdad? Tampoco le vamos a quitar el mérito a muchas que tienen la iniciativa de cometer los hechos delictivos. Y no el mérito, sino que la culpa. Bueno, veo que muchos están, disculpen, tengo una llamada.
Bueno, entonces vamos a ver el procedimiento de cómo se trabaja, si llegamos a la misma conclusión. Bueno, entonces teníamos las mujeres en el centro preventivo. Vamos a ver. Vamos con la moda, no con la mediana, ¿verdad? Aquí está. Necesitamos la frecuencia, el límite real inferior. Creemos que se encuentra donde está la frecuencia más elevada. Tuvimos que encontrar el dato 1. El dato 1 era la frecuencia donde está la moda, que es 12, menos la frecuencia del intervalo anterior, que es 10. 12 menos 10 son 2. Y luego la frecuencia donde está la moda menos el siguiente, que es 12 menos 9, que son 3. Aquí está. Entonces la diferencia 1 y la diferencia 2. Y aquí tenemos diferencia 1, 2 dividido diferencia 1 más diferencia 2, lo que sería 2 dividido 5. Con nuestra calculadora, entonces, 2 dividido 5, esto nos da 0.4 por 6, 2.4. Sumado al límite real inferior sería 25.9, lo que nos permite aproximar a 26, ¿verdad? La edad más frecuente de las mujeres entonces es 26 años. Y lo que les mencionaba, que en conclusión, la edad más frecuente de las mujeres son bastante jóvenes y que en los centros para menores hay muchas jóvenes involucradas en hechos delictivos. Muchas veces es importante pensar que muchas de las jóvenes se ven involucradas por sus mismos compañeros de vida, parejas, ¿verdad? Esposos y hasta la familia. Tal vez se ve involucrada en esto, amenazan a sus familias para que se involucren, especialmente en el cobro de la extorsión. Hay muchas mujeres involucradas en estos delitos. Entonces, de estos datos cuantitativos podemos ir infiriendo conclusiones que son interesantes para nuestras investigaciones, ¿verdad? Bueno, entonces vemos que para encontrar estos datos de la moda, la mediana, la media aritmética, en los casos que las muestras son mayores de 30, pues necesitamos aplicar una fórmula. Entonces, cuando haya un ejercicio, tenemos que tener en cuenta cuántos datos tenemos para el ejercicio para aplicar el procedimiento adecuado. ¿Tenemos alguna pregunta todavía por ahí que hacer? No Todo hay. claro. Muy bien, me alegro que todo esté claro. Yo les voy a compartir esta presentación última, que es la de la moda, y una que tengo por ahí que va a ser parte del examen. Les voy a ir anotando aquí el contenido del examen en el chat. El contenido del examen final. Entonces vamos a tener en primer lugar teoría. Teoría es una presentación que les hice al inicio de esta unidad, teorías de estadística. Estadística. También les pido por favor que recuerden la muestra y la fórmula estadística de cómo encontrar el tamaño de una muestra por medio de una fórmula estadística. ¿Recuerdan ese tema? Y las medidas de tendencia central. Alex Estuardo, preguntas.
Sí, licenciada, solo una sugerencia. Bueno, a mí me caería bien, no sé si a mis compañeros, que ustedes, si la amabilidad de dejarnos un ejercicio de encontrar la mediana aritmética, la mediana y la moda para de datos de menos de 30 e igual la misma manera de más de 30, ¿verdad? No, no sé si está en su disposición. ¿Está bien? A ver qué dicen los demás compañeros. Sí, no hay ningún problema. Yo creo que donde hay más problema es en, ay, perdón, aquí, medidas de tendencia central. Yo les voy a dejar un ejercicio para que lo realicen. Las medidas de tendencia central, para ello, no olviden que vamos a aplicar, ahí está, la media aritmética, la media moda. De todas estas medidas para muestras de menos de 30 datos, menos de 30 datos y más de 30 datos. Bueno, en el examen vamos a tener preguntas de teoría y también de media aritmética, la teoría de estadística y la muestra. No olviden repasar la muestra. Aquí está, miren, por favor. Y hay ejercicios también de cómo encontrar el tamaño de la muestra por medio de una fórmula estadística. Sony Rivera, dígame. Buenas noches, licenciada. Perdone, la diapositiva de la teoría de estadística, ¿en qué fecha nos la envió? No se las he enviado. Hoy se las voy a compartir. Hoy se las voy a compartir. Gracias. No la he compartido. Les voy a compartir esa de la teoría de estadística y la de la moda y les voy a poner un ejercicio también para que repasen la media, la mediana y la moda. Bueno, entonces ese es el contenido de nuestro examen. Viene teoría un poco y viene práctica. Eric Santos y después Cristian Solares. Gracias, licenciada. ¿Y lo que es el punto medio? ¿No vendrá? Eso es parte de cómo se elabora, cómo se hace, por ejemplo, el procedimiento para hacer una tabla de frecuencias y cómo organizar los intervalos. Es parte de todo esto. Sí, Cristian, sí, no hay problema, está bien. Bueno, Cristian Solares. Sí, buenas noches, disculpe. A usted nos acaba de poner, por ejemplo, el uso de estas estadísticas o para estas fórmulas para, por ejemplo, los reclusos. ¿Cuáles, Sí. digamos, me podría dar otros 2 ejemplos de cómo podríamos aplicar estas, para inferir conclusiones, estas fórmulas? Bueno, usted lo puede hacer, por ejemplo, en diferentes fenómenos sociales se pueden aplicar medidas cuantitativas. Podría decir, por ejemplo, cuál es la edad de las niñas que resultan embarazadas. Podríamos hacer comparaciones, por ejemplo, en el área rural, en el área urbana. Hay más menores de edad embarazadas que en el área rural o en el área urbana, donde hay más mujeres embarazadas, menores de edad, ¿verdad? O temas como el abuso también, las mujeres que sufren abuso, los migrantes, cuál es la edad de los niños que acompañan a sus padres cuando hacen estas travesías hacia el norte.
casi todos los fenómenos sociales usted podría encontrar variables cuantitativas para aplicarlas, ¿verdad? Muchas gracias. El número de casos también, esas comparaciones que se hacen, por ejemplo, estadísticas de los femicidios, cuántos femicidios hay en los departamentos, en el área rural o en el área urbana, entre países, ¿verdad? Hay países que sobresalen en este tema del femicidio, o los niños de la calle, que es un problema tan serio. Yo les había mencionado que en las ciudades más populares como Río de Janeiro, México, que tiene 20 millones de habitantes, hay una cantidad de niños en la calle, viviendo en la calle. Ya nuestro país se está volviendo un problema muy serio también. El tema de los niños vendedores de la calle. Me recuerdo que hicimos un seminario sobre los niños trabajadores de la calle y había una cantidad de niños trabajando en los semáforos. En un momento en que los niños menores deben de estar estudiando en su casa, protegidos, y en lugar de eso los padres los tienen trabajando, vendiendo en las pasarelas, en los semáforos. Inclusive habíamos hablado de los niños que pican piedra allá en Retauleo, los niños que hacen cuetillos ahí por San Juan, Zacatepecas, es algo horrible. En el gobierno del presidente Arzú se hizo una campaña bien fuerte contra los niños que vendían en los semáforos. Y hay mucha gente que lleva a los niños hasta prestados o alquilados para pedir dinero también en los semáforos. Todas estas situaciones se pueden cuantificar y pueden ayudar mucho a visualizar nuestros fenómenos sociales. Bueno, espero que eso responda a su pregunta y que le dé algunas ideas de qué tipo de investigaciones podríamos realizar, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Muy bien. Entonces, jóvenes, estos serían los temas que van a entrar en nuestro examen final. Creo que solo me queda exhortarlos para que hagan un buen examen final, que saquen una buena nota. Yo sé que la mayoría de ustedes tienen una buena zona. Por aquí tengo los resultados de los parciales, que ya estamos ingresando a la plataforma. Ya la plataforma está habilitada, así que sus resultados finales van a aparecer en la plataforma. Siempre tenemos un promedio de 15 días para calificar, así que nos tendrán un poquito de paciencia. Abner, Samuel. Buenas noches, licenciada. Solo con una preguntita. Bueno, no es acerca de su curso específicamente, pero creo que habemos algunos compañeros que no aparecemos en el listado específicamente del curso de historia. Pero en los demás cursos, al menos en mi caso, sí aparezco en su curso, en el de Derecho y en el de Derecho Romano. Y nos enviaron un correo en el cual nos tenemos que comunicar a procesamiento de datos, pero no sé si usted podría brindarnos el correo o saber o darnos alguna idea de qué fue lo que sucedió. Por favor, licenciada. Yo le voy a ser sincera, no tengo ninguna información de ese tema. Yo le recomendaría que escriba a coordinación de área básica y que ahí solicite, o a su catedrático de historia, ¿verdad? Que le soliciten el correo para poderse comunicar y poder solucionar su situación, ¿verdad? Porque si no aparecen en el listado, eso sí quiere decir que como que no se hubiera asignado el curso. Pero tal vez en registro académico tienen alguna información de ello, ¿verdad? Pero yo personalmente creo que más lo confundiría porque no tengo información de ello. Sí, lo siento. Bueno. Muchas gracias, licenciada, le agradezco bastante. Entonces, solo exhortarlos para que hagan un buen examen. El tener una buena nota en sus exámenes les va a ayudar a una buena hoja de vida, una buena certificación de estudios. Eric Santos. Licenciada, como escucho que ya se quiere, ya se está despidiendo, pero es que no he resolvido mi duda que tengo, y es que en realidad... ¿Cuál es su duda? Sí, es acerca del punto medio.
El punto medio. ¿Comparto pantalla para que me explique más rápido? Espérese, ahorita le voy a compartir yo mejor. El punto medio es parte de todo el procedimiento que hacemos. ¿Se recuerda? Sí. El punto medio sirve para encontrar específicamente, vamos a ver, espéreme, ahorita voy, para encontrar la media aritmética. O sea que es parte del procedimiento, no es otro tema. El punto medio no es otro tema que yo le tenga que anotar. Ese es un tema que usted tiene que incluir dentro del procedimiento cuando busca la media aritmética. Esperen, vamos a ver si lo encuentro aquí. El punto medio es la suma del límite inferior más el límite superior dividido dentro de 2, ¿verdad? Correcto. Entonces, eso es parte del procedimiento. O sea que no es otro tema, es parte del procedimiento que estamos realizando. Licenciada, sí, comprendo, la fórmula sí lo explica así fácil, pero en la tabla, viera de que en la tabla de donde, en una de las tablas de los ejercicios aparece un número, dice punto medio en una de las columnas, y el primer dato es 146. Ese número es el que yo no logro encontrar cuando el punto medio, o sea, el resultado de la fórmula que usted dio es de 165.5. Entonces no logro encontrar ese dato, esa es mi duda. Un momentito. No, esto es para menos de 30 datos. Ya me equivoqué yo también. Ahorita. Vamos a ver. Medida de tendencia central. Media aritmética. Aquí está, creo que esto es. Aquí está. Ya lo encontré. Es que cuando nosotros hacemos la tabla de frecuencias, yo les indiqué que los intervalos, por ejemplo, que los intervalos tienen dos límites, el límite inferior y el límite superior, ¿verdad? Hay unos límites que se llaman aparentes, que son los límites normales, por ejemplo, 160 y 169. Luego están los límites reales, que son a los que les restamos 0.5. Y dice aquí, marca de clase o punto medio, es el límite inferior más el límite superior dividido 2. Por ejemplo, aquí, 169, 60 más 169 dividido 2 es 164.5. Ese es el punto medio. Y eso nos va a servir especialmente, aquí está el punto medio, 49 dividido 12 es 146. Y todo eso es el mismo procedimiento para el punto medio. Eso nos sirvió especialmente para encontrar la media aritmética, ¿se recuerda? Aquí está, intervalo, frecuencia, punto medio y frecuencia por punto medio, porque eso nos ayuda a la sumatoria de la frecuencia por el punto medio, nos da la media aritmética. Pero ¿cuál es la duda que usted tiene? Licenciada, perdone, precisamente se me interrumpió la señal cuando estaba explicando lo del punto medio. Y es que, como le comento, no sé dónde se sale el número 146 y ni este punto 21.5 no lo logro encontrar. Sube por favor, 18 más 25 con su calculadora. ¿La tiene ahí a la mano? Sí, 43. Dividido 2. 30.5. 18. 18. Más 25. 43. 43. Dividido 2. 21.5. Muy bien. Entonces, igual es en la de 146. En la tabla anterior. Vamos a ver. Disculpe, licenciado. La de la edad de los alumnos. Ahí está. 143 más 149. Súmelo, por favor. 143 más 149. 292. Dividido 2. 146. Sí, licenciado. Ahora ya comprendo. Así todos. Este más este dividido 2 y este es el resultado. Y eso nos sirve para encontrar la media aritmética. Aquí está, mire, porque
frecuencia por punto medio. La sumatoria de la frecuencia por punto medio dividido el número de casos le va a permitir encontrar la media aritmética. Bueno, entonces aclarada la duda del compañero Eric Santos. Entonces, aquí Cristian Solares dice, Amner, el correo para realizar la consulta. Dice, ahí está. Escriban, porque la verdad es que tienen que ver qué es lo que pasó con esa situación, porque si no aparecen en el listado, eso sí quiere decir que o no se asignaron el curso o no lo realizaron el procedimiento adecuadamente. Bueno, entonces, de pedirles que hagan un buen examen final, que su máxima aspiración no sea sacar 61. Y otra situación, que su máxima aspiración no sea solo ganar el curso, sino que haya verdadero aprendizaje, porque por eso estamos estudiando. Que hagan un archivo de los cursos de teoría y métodos, porque después de estos 2 cursos no va a haber otro curso de investigación. Cuando presenten su punto de tesis, les van a dar probablemente una propedéutica de tesis de 1 o 2 horas, lo máximo. Así que guarden todos sus documentos que les van a servir en el futuro. También el sacar un buen punteo en la Universidad de San Carlos, hay muchas oportunidades de becas para posgrado, no solo en Guatemala, sino que también en otros países. Si tienen aspiraciones de ello, hagan una buena certificación con buenos resultados. Y para su hoja de vida también es positivo tener una certificación con buenos punteos en sus cursos. También desearles éxitos para que en el futuro los vea como profesionales del derecho. Especialmente esperamos los catedráticos que sean profesionales de derecho con valores y ética que realmente respondan a las necesidades de nuestro país y que el día de mañana nos sintamos orgullosos de los profesionales de derecho de la Universidad de San Carlos. Así que les deseo muchos éxitos. Yo sé que los estudiantes de la USAC normalmente estudiamos, trabajamos, a todos nos ha costado mucho estudiar, llegar al nivel universitario, pero así es, ¿verdad? Muchos hasta creamos familia y les deseo muchos éxitos, que hagan verdadero aprendizaje en estos cursos. Finalmente quiero pedirles que vamos a tomar una captura de pantalla, que abran sus cámaras. Si no están peinaditos, pues den una peinadita si quieren. Y yo los miro a ustedes miro sus fotografías todos los días y ustedes me ven a mí, pero yo no los veo a ustedes. Entonces, y sus compañeros tampoco. Así que quiero pedirles que abramos nuestra cámara y aprovechemos para tomarnos una captura de pantalla. No todos van a aparecer porque no está configurado para que aparezcan todos, pero sí pedirles que abran su pantalla y que tomemos una captura de pantalla para evidencia de este curso. Así que mucho gusto. Abran sus pantallas, por favor. Ahora sí los veo. Ustedes me ven todos los días. Bueno, ya en el futuro creo que probablemente nos vamos a ver ya en la USAC, en la sede central, y ahí nos vamos a reconocer, ¿verdad? Les deseo entonces, voy a hacer la captura. Creo que ahí nos faltaba alguien, pero está bien. Mucho gusto. Gracias por abrir su pantalla. Nos conocemos, ¿verdad? Y les deseo que sigan adelante. Todo lo bueno cuesta, ¿verdad? Y que en el futuro sean profesionales del derecho, fundamentados en valores, fundamentados en la ética, que sean profesionales que nos hagan sentirnos orgullosos en la Universidad de San Carlos. Si no hay más preguntas, pues sería solo esperar que nos reunamos el 9 de noviembre a las 18 horas. Procuren estar
a las 18 horas, porque solo tenemos de 18 a 19 horas para hacer el examen. A las 19 horas hay otras secciones y es lo mejor hacerlo en tiempo para que todos hagan su procedimiento adecuadamente. Así que si ya no hay ninguna otra pregunta, ninguna duda, pues aquí dejaremos el curso y nos veremos en el futuro, ya sea en forma presencial, y si seguimos en línea, pues nos veremos en línea. Buenas noches.